la casa Rietveld Schrader, ubicada en Utrecht, Países Bajos. Codiseñada en 1924 por el arquitecto y diseñador Gerrit Rietveld y la arquitecta Truus Schrader, encarna los ideales del movimiento de Stel y fue la vivienda de Truus hasta sus últimos días. Sus líneas rectas, la paleta de colores primarios y una distribución espacial innovadora redefinen la arquitectura tradicional. Más que una residencia, es un testimonio del deseo de sus creadores de conformar un espacio que armonice funcionalidad y estética, fundiendo el interior con el exterior en un todo cohesivo. Hoy vamos a descubrir esta joya arquitectónica que ha dejado una marca indeleble en la historia del diseño y la arquitectura. En aquella época, Rietveld se dedicaba principalmente al diseño y a la fabricación de muebles, trabajando en la carpintería que tenía su padre. Nunca antes había tenido la oportunidad de diseñar una casa completa. Gerrit materializa las brillantes y audaces ideas que la innovadora y visionaria Truus tenía en su mente, actuando ella simultáneamente como comitente y colaboradora en este proyecto. Ella deseaba una casa que se adaptara a sus necesidades y reflejara su visión de un estilo de vida moderno y flexible. Por lo tanto, aunque Rietveld fue el arquitecto encargado de plasmar la casa en términos arquitectónicos, el proyecto fue significativamente influenciado por las preferencias y demandas de ella, lo que resultó en un diseño único y completamente innovador. Se habían conocido años atrás. Por aquel entonces, Truus vivía junto a su familia en una casa tradicional neoclásica en esta misma ciudad. El joven Gerrit había venido a entregarle un escritorio que había fabricado en el taller de muebles de su familia. Eso fue en 1911, año en el que ambos se casaron, pero no entre sí. Posteriormente, en 1921, Gerrit Rietveld renovó una habitación para Truus, actividad que encararon en forma conjunta. La relación entre ellos fue profundamente afectuosa. Mantuvieron el contacto estrecho, conociéndose mejor entre sí y coincidiendo en ideas vanguardistas en cuanto a lo que refería al diseño y a la arquitectura. Truus fue criada en una familia católica adinerada. Su padre era mayorista textil. Estudió durante varios meses en Londres y en Hannover. Las circunstancias de la vida hicieron que quedara viuda joven y con 3 hijos pequeños. Fue aquí cuando requiere que su gran amigo, Gerrit, le ayude a construir una nueva casa para mudarse. Compra un terreno en lo que en ese momento eran los bordes de la ciudad. Aquí comenzará la proyección y la concreción de sus ideales arquitectónicos, hasta el momento sin precedentes en Utrecht. Esta casa atrajo inmediatamente la atención internacional, un diseño en el que se incorporó las ideas de Steyr respecto a los conceptos de función, construcción, forma y espacio, así como el funcionalismo. Estos nuevos materiales, el ladrillo revocado, el acero y el vidrio, y los avances tecnológicos del momento dieron forma a la nueva construcción, que materializaba los conocimientos planteados por las escuelas y movimientos que apoyaron la definición del habitar moderno, como la Bauhaus, el constructivismo, el racionalismo y el Steyr, y que se afirmaron definitivamente en los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna.
La fachada es un juego entre planos y líneas que sobresalen y se yuxtaponen. Es un claro ejemplo neoplasticista. El arquitecto Rietveld aquí aplicó todos los principios del movimiento artístico de Style. Uno de los exponentes que quería reinterpretar la forma de vivir era el grupo de Style, donde con el arte, el diseño y la arquitectura querían renovar el estilo de apreciación de las cosas que rodeaban al ser humano. El fin de la naturaleza es el hombre y el fin del hombre es el estilo. La casa más representativa del movimiento neoplástico que representa al grupo de Style es la casa Rietveld Schroeder, basándose en el absoluto predominio de la línea recta, en la pureza de los volúmenes, en la simplicidad de las formas y en entender como inútiles los elementos decorativos que se habían utilizado hasta aquel entonces, salvo el empleo de colores puros, sobre todo el blanco y el negro, similares a los utilizados en el arte de Piet Mondrian, que representan ese espíritu revolucionario de estas casas que desafiaron la tradición con nuevos conceptos artísticos y existenciales en busca de un ámbito doméstico impregnado de armonía y funcionalidad. La casa Rietveld Schroeder fue el primer manifiesto arquitectónico del grupo de Style, universalmente reconocida como una de las primeras construcciones realmente modernistas del mundo. En planta baja encontramos un hall de ingreso, la caja de escalera, una cocina-comedor, un dormitorio de servicio, un escritorio y una sala de lectura. Todas las estancias tienen salida al exterior. Las plantas de la vivienda están generadas alrededor de un núcleo central compuesto por la escalera y los servicios. La puerta de acceso es tratada como uno de los planos que forman la composición de fachada. Esta es la caja para depositar las cartas y aquí está la ranura por donde el cartero depositaba los sobres, sobre una caja de vidrio completamente y que forma parte de la fachada. En la planta baja, un hall de acceso comunica todas las habitaciones. Con una puerta, un sector para recibir el correo, muchas perchas, un lugar para poner los paraguas y aquí un perchero para guardar los abrigos del invierno. Aquí tenemos el pasaje hacia el sector de servicio y aquí subimos a la planta alta a través de esta puerta corrediza. Este es el espacio cocina que diseñó Rietveld. Fíjense que usó los colores oscuros en las partes donde se toca para abrir la alacena, para que no se note tanto la suciedad. Y para el 1924-25 tener una alacena vidriada era toda una novedad.
Esta es la ventana que da hacia el jardín exterior y aquí vemos una mesita que se despliega, es plegable. Esta mesita servía para depositar las compras que hacían y las depositaban aquí y la ingresaban a la cocina. De afuera vemos esto, un lugar para poder hablar y avisar que llegó el delivery de aquel momento y una ventana que se abría para recibir las compras. Trish Schroeder era feminista y la libertad y la independencia para ella era fundamental. Esta es la habitación de la criada. Tiene un lavabo porque para ella cada persona debía tener su espacio de aseo personal y su salida independiente hacia el jardín de la casa. Esta casa fue pensada con agua corriente y el sistema de calefacción por radiadores. Rietveld además diseñó todos los muebles de la casa. Son muebles funcionales, son mesas rebatibles, banquetas móviles, lugares para apoyo y, como les comenté anteriormente, cada habitación tenía su lavabo para higiene personal. Las habitaciones tienen las dimensiones de habitaciones que hoy en día usamos en departamentos o en casas. En 1917, Rietveld diseñó esta silla, compuesta por planos y colores primarios. De esa manera él empezó a investigar y a ver cómo se comportaban los materiales y hasta dónde podía llegar con el diseño del mobiliario. Posteriormente, aplicó todos esos conocimientos y esas ideas en esta casa. Aquí tenemos el medidor
de luz de la época y el resto de las instalaciones que aún se conservan. A la dueña de la casa le gustaba mucho la arquitectura moderna y sobre todo aquellas que proponían una planta libre con muros móviles y superficies vidriadas. Por eso vemos que aquí el proyectista no llega con los muros hasta el cielo raso, sino que lo hace a través de unos paños vidriados. De esa forma, la iluminación natural de toda la casa es en forma continua. La caja de escalera es el eje sobre el que se articula la planta alta y junto al cuarto de baño son los únicos volúmenes fijos. El resto de los espacios se conforma con planos verticales móviles que permiten la modificación de la superficie de las habitaciones de acuerdo a las necesidades de los habitantes. En planta alta encontramos un solo ambiente pero configurable para 3 dormitorios, más el espacio de baño y servicios. Estamos en la planta alta de la vivienda y tiene esta particularidad. Es un solo piso sin divisiones fijas, pero eventualmente cuando necesitamos sectorizar los dormitorios hay paneles móviles para lograrlo. El diseño de los paneles móviles de la planta alta fue realizado por la señora Schroeder, sin la participación de Rietveld, pero con su consentimiento. Este trabajo en equipo enriqueció el proyecto posibilitando obtener una planta libre que generó distintas relaciones entre los espacios. Rietveld utilizó sus conocimientos de carpintero para instalar esta serie de paneles plegables que dividen el espacio, cambiando el interior de acuerdo a las necesidades del momento. El comitente de Rietveld le indicó una serie de premisas. La cama debía poder colocarse en la habitación al menos en 2 posiciones distintas. Cada habitación debía tener su propio desagüe y abastecimiento de agua directa. Cada habitación debía tener una puerta que le proporcionara acceso al exterior. Rietveld diseñó todos los muebles de la vivienda. Podemos ver mesas, sillas, pequeños mobiliarios móviles dentro de la casa, todos los placares, las puertas y los demás elementos que necesitaba él para poder configurar la casa a medida de los dueños. Desde el inicio del proyecto es interesante apuntar que en el propio programa funcional la propietaria introducía requerimientos para la iluminación natural de los principales espacios, incluso la especificación acerca de pautas de higiene para cada habitación, como así también detalles de proyecto que advertían cierta pesquisa ergonómica por parte del arquitecto y que éste supo interpretar convenientemente. Como todas las casas que hemos recorrido de la misma época, la cocina existe como una especie de montacargas y en este caso podemos desde el inferior, donde está en la planta baja la cocina, elevar los alimentos o bebidas o lo que necesite a través de este dispositivo. Es una repisa que tiene un sistema de poleas y cuerdas para elevarlas desde la planta baja a la planta alta y viceversa. Aquí vemos en este rincón de este dormitorio también otro lavabo con las canillas de agua fría y agua caliente, ya que la vivienda contaba con este tipo de instalación para la época, muy novedoso.
paneles que luego se van desplegando y se apoyan sobre el lado opuesto a 90 grados y van configurando el cierre de la caja de escalera. Para la época estos espacios eran revolucionarios. Un dintel a 2 metros, un balcón abierto con formas geométricas puras, planos que sobresalen de la fachada principal. Era todo una declaración de un nuevo estilo que comenzaba a brotar aquí en Europa, el movimiento moderno. Así la describió Gerrit Rietveld. La casa presenta en su piso bajo una disposición bastante tradicional, es decir, con sus muros fijos. En el nivel superior, sin embargo, simplemente añadimos un ático y en él hicimos la casa que queríamos hacer. No era solo la casa privada de Truss. En planta baja, fundaron con Gerrit su estudio de arquitectura en 1925. La habitación daba hacia la calle. Schrader y Rietveld, arquitectos. Así figuraban en la guía telefónica. Schrader era el apellido de soltera de Truss. Gerrit Rietveld y Truss Schrader diseñaron principalmente numerosos interiores para varios clientes. Continuaron trabajando juntos durante muchos años. Mientras tanto, Gerrit Rietveld seguía casado con su esposa de siempre, con quien tuvo 6 hijos. Pero el afecto que sentía por Truss nunca se desvaneció. Después de enviudar en 1957, Gerrit se mudó con Truss a la casa que llamaron Rietveld-Schrader. Tenían 68 y 67 años respectivamente cuando empezaron a vivir juntos. Tras la muerte de Gerrit en 1964, Truss compiló su archivo. Fue el trabajo de su vida. Vivió allí hasta su muerte, acontecida en 1985. La casa Rietveld-Schrader, diseñada en 1924 y que lleva el nombre de sus creadores, es un emblema del movimiento Gestalt y un hito de la arquitectura moderna. Su innovador uso de líneas rectas, espacios abiertos y colores primarios refleja la búsqueda de funcionalidad y estética. Más que una simple casa, representa la fusión entre forma y función, dejando un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores.